tenemos programado dentro de lo que es este tema de doctrina cristiana, tenemos programado una serie de estudios sobre la gracia del Señor, donde estaremos presentando cortos videos. Los videos están en inglés, pero con letreros en español. Y después de presentar el corto video, yo les voy a traer un resumen del video. O sea, lo vamos a ver y lo vamos a escuchar para que se nos quede en la mente y después lo vamos a discutir nosotros. Así que prácticamente lo que vamos a hacer del programa va a ser sencillo, un pequeño devocional ligero para tener el tiempo de tomar estos tópicos que son tan importantes para nuestra doctrina y nos va a ayudar mucho. Eso lo queremos comenzar en el mes de abril, ¿okay? Pero ya mientras que llegan esos días, estamos en Ezequiel capítulo 1. Vamos a estar viendo los versículos del 15 al 21. Pero antes de eso, escuchen esta introducción. Siempre decimos un poquito acerca del profeta Ezequiel. Como repito, este no es un estudio que intenta el libro de Ezequiel en sí, sino es doctrina de Dios en el aspecto que tenemos aquí una manifestación de su gloria, y eso es lo que estamos estudiando. Esa es nuestra base de estudio. Estudiar esta visión de Dios que se le presentó a Ezequiel al inicio de su ministerio profético. ¿Sabía usted que Ezequiel era hijo de una familia sacerdotal? Él era hijo de una familia sacerdotal. El nombre de Ezequiel significa Dios fortalece. Y él vivió en Jerusalén hasta que llegó el tiempo del cautiverio. Fue cuando Nabucodonosor se llevó cautivo a jóvenes de entre los judíos por ahí por el año 597 antes de Cristo. En el exilio él vivió en una casa, en una pequeña aldea que daba cerca de Nippur, junto al río Kedar. Y el ministerio de Ezequiel duró 22 años, o sea, 22 años profetizando. Su ministerio fue al mismo tiempo que el de Jeremías. Jeremías se quedó en Palestina profetizando al pueblo que había quedado en Palestina. Y Ezequiel, o sea, todo eso fue durante los primeros años del ministerio de Daniel, y Ezequiel fue uno de los jóvenes que fue llevado a Babilonia y él profetizó allí. En los estudios pasados vimos la característica de esta visión, datos importantes acerca de la visión, tratamos lo de los 4 seres vivientes. Ahora esta segunda parte trata sobre 4 ruedas. ¿Okay? Y siempre que vamos a ver esta visión, no tanto estemos pensando que vamos a recibir una interpretación que nos va a prácticamente a sorprender. No quiero usar otra palabra, porque la revelación se trata de la revelación de Dios. Y cada vez que Dios se revela en la Biblia, nos debe de maravillar. A cada uno de nosotros nos debe de maravillar. Hay partes en la Biblia donde el Señor dice, yo soy así. Y lo dice claro con sus atributos. Pero hay otras partes en la Biblia donde Él lo hace a través de manifestaciones y símbolos, como el Salmo que acabamos de leer. Por eso lo escogí como nuestra lectura bíblica, el Salmo 18, donde vemos allí cómo Dios se está revelando, pero eso es revelando lo que Él es en sus atributos. O sea, cómo es Dios. Por eso es que este estudio de las 4 ruedas, lo que vamos a ver manifestado es simplemente atributos divinos. Ahora, nuestro estudio es identificar estos atributos con lo que se está viendo en la visión. Que vamos a ver los versículos del 15 al 21 del capítulo 1. Mientras yo miraba a los seres vivientes, que de eso tratamos en estudios pasados, he aquí una rueda sobre la tierra, junto a los seres vivientes, a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra
era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda, algo así como transversal. Imagínense una rueda y que dentro haya otra rueda. ¿Okay? Se pueden, como cuando se traba algo que queda, así más o menos es lo que está diciendo ahí, una rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban. Sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las 4. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas. Cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Me parecería esta lectura algo como bien complicado, ¿no? de poder interpretar lo que se está diciendo aquí, pero simplemente se está tratando de revelación de los atributos de Dios. Lo primero que se nos dice de las 4 ruedas que eran de color semejante al crisólito, o el berilio. Es un color dorado topacio. Yo me imagino así este color, no sé si alguien conoce el color topacio, ¿lo ha visto? Yo me imagino este color como el color de la materba. Es un dorado transparente, algo así, ¿verdad? Este es el color de las ruedas, ¿ok? Pero ¿qué es lo que está simbolizando esto? Lo que está simbolizando es simplemente gloria y reino. O sea, no hay que complicar el hecho de que hayan sido de color crisólito. Simplemente están simbolizando gloria y reino. Y se está refiriendo al gobierno soberano de Dios sobre todo. Daniel en su libro nos muestra quizás un poquito más cómo Dios se involucra en los asuntos de los gobiernos, y a través de la visión que vio Daniel, claramente se ve que Dios está en control de todo lo que está ocurriendo en el mundo entero, tanto en la política, en la historia. Todo Él tiene un propósito por lo cual lo está llevando a cabo. Y entonces el atributo que está revelando las ruedas simplemente es supremacía. Porque se está hablando del color, de la gloria y del reino. El atributo que está revelando es la supremacía de Dios. Se dice que las 4 eran iguales en semejanza. ¿Okay? Quiere decir que no hay desigualdad en las obras de Dios. Al estas ruedas apuntar hacia los 4 puntos cardinales, está indicando que Dios siempre ha sido el mismo ayer, hoy y siempre. O sea que Él no hace acepción de personas en toda la tierra. ¿Okay? Eso es lo que se nos está diciendo cuando estas ruedas son iguales en semejanza. ¿Y qué atributo nos están revelando? El hecho de que sean iguales en semejanzas, la inmutabilidad de Dios al Él ejercer la supremacía de su reino y de su gobierno. ¿Entienden? Por eso es que las 4 eran color crisólito y las 4 eran semejantes. Ahora, ¿qué quiere decir como rueda en medio de rueda? O sea, aparecer transversalmente. Primeramente, nosotros recordamos ya cuando hablamos de que Dios usaba los querubines para realizar sus juicios sobre la tierra, y hicimos ese estudio extenso en cuanto a los seres vivientes y estudiamos cómo ellos se movían en una sola dirección, y no viraban para atrás ni para los lados cuando ellos iban a llevar a cabo alguna obra. Y como ustedes se dieron cuenta, estas ruedas están debajo
de estos seres y los siguen. Entonces el hecho de que estén transversalmente es para poder seguir el movimiento de los querubines. Eso es viendo la visión. Pero ¿qué significado tiene esto? El objetivo de andar derecho era indicar que los principios de la soberanía de Dios siguen su curso sin desviación. Eso es lo que nos está diciendo el hecho de que eran transversal, de que seguían a los querubines, donde quiera que Dios les daba una orden para ellos ir y ejercer juicio. Lo que nos está diciendo es que lo que Dios, como rey que es de todo el universo, inmutable que es completamente soberano. Ese es el atributo que están revelando las ruedas al estar transversal, en forma transversal. O sea que no hay nadie que pueda interponerse o entorpecer los planes que tiene Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Eso, como ustedes pueden ver, los detalles que nos da de la rueda, lo que está prácticamente es revelándonos atributos divinos. Primero, supremacía. Segundo, inmutabilidad y soberanía. Ahora dice ahí, con aros o llantas altos y espantosos. Las ruedas en general significan la providencia de Dios, porque en ese movimiento que el Señor hace a través de toda la tierra, lo que está revelando es omnipresencia en todas partes, y nos está enseñando también todo ese movimiento, que todo lo que ocurre en la tierra, todas las criaturas, todos los seres, prácticamente viven y dependen del Creador. Él es el providente, Él es el que provee todas las cosas para todas las criaturas. Sin Dios nosotros no tuviéramos vida, nada pudiera existir sin Dios. Entonces, el atributo cuando dice aros o llantas altas y espantosas, si las ruedas en general significa la providencia de Dios para los seres humanos, entonces el atributo que está siendo revelado es providencia. Y muchas veces, por eso es que las llantas son altos y espantosos, muchas veces la manera en que Dios nos provee y suple nuestras necesidades, ¿no es cierto que a veces en nuestra mente finita nos confunde y a veces no son incomprensibles? A veces decimos, hay cosas que suceden que no entiendo por qué son así. Por eso dice altos y espantosos. ¿Y para qué Dios se revela de esta manera, hermanos? Es para que nosotros le temamos y para que nosotros reverenciemos su persona, le tengamos un poco más de respeto a Dios. Yo pienso que según van pasando los días y los años, se va degradando más nuestra reverencia hacia Dios y el respeto que se le debe a nuestro Creador. Él no es cualquiera. Es más, se ven personas teniendo más devoción y más reverencia frente a los ídolos y frente a inclusive los líderes religiosos que delante del mismo Dios. Sin embargo, el Señor está diciendo que estas ruedas tienen aros y llantas altas y espantosas. Lo que quiere decir que como según se van moviendo, Dios va proveyendo a todos, y a veces es la forma en que Él provee, nosotros no la comprendemos, no entendemos, ¿okay? Es para que nosotros le temamos y le reverenciemos. Sus movimientos, ya vimos ahí, como decía, cada vez que se mueven estos seres, las ruedas se mueven con los seres, y lo dice muy explícito aquí, muy detallado. Si andan, las ruedas andan; si ellos paran, las ruedas paran. Lo que está enseñándonos aquí que hay una actividad, un movimiento, y es la movilidad del trono de Dios. Específicamente con la visión. Ustedes saben que desde el principio del estudio dijimos que el propósito de la visión era animar a este joven profeta. ¿Okay? Este joven profeta, repito, había sido sacado de su casa, de su hogar, hijo de familia de sacerdote. Fue sacado de todo lo suyo y traído a un país extraño que él no conocía.
y aún así siendo un joven, el Señor lo llama a ser profeta. Y entonces aquella visión servía para animar a este joven a que él pudiera llevar su ministerio entre los desterrados. Recuerden que la mente del pueblo judío era que mientras estuvieran cerca de Dios, ellos estaban bendecidos. Pero estar lejos de Dios era sinónimo de maldición. Por eso ellos, cuando formaban el tabernáculo, cuando ellos acampaban en el desierto, que formaban aquel tabernáculo, aquel campamento, ponían el tabernáculo en el centro y todas las tribus en cuadrado se ponían alrededor del tabernáculo. Ellos consideraban que estar cerca de la presencia de Dios era la manera de ser bendecido. Por tanto, consideraban a todo gentil un pagano maldito. Entonces esa fue su costumbre. Del tabernáculo pasó al templo, de buenas a primeras que experimentar que viniera un imperio pagano a venir, saquear el templo, destruir el templo y llevarse los cautivos. Inmediatamente que ustedes creen que eso había hecho en la forma de ellos de llevar su religión, los devastó. Ellos ya pensaban que iban a estar lejos de la bendición de Dios. Y entonces a través de esta visión y de este movimiento, de estas ruedas, Dios le está diciendo a Ezequiel: yo no estoy nada más en ese templo, yo no estoy nada más en el arca del pacto, yo estoy aquí con ustedes. Aunque esta es tierra de paganos, tierra de gentiles, la idea es romper con aquella mentalidad judía de una exclusividad en relación con Dios. Ellos pensaban que Jehová era exclusivo de ellos. Y entonces lo vemos aquí en esta visión, esta revelación, como Él está hablando en términos universales. Por eso son los 4 puntos cardinales. En otras palabras, toda la tierra es mía. Todos los gobiernos son míos. Y si yo les he traído aquí, mi presencia también está con ustedes, aquí en Babilonia. Quiere decir que el atributo que se está revelando es la omnipresencia de Dios. Otra de las cosas que vimos ahí interesante es que estas ruedas estaban llenas de ojos alrededor. Los ojos en la visión simbolizan sabiduría e inteligencia. Casi siempre cuando vemos a una persona que usa unos espejuelos bien gruesos, quizás un tremendo miope, lo primero que viene a la mente es tremenda inteligencia, ¿verdad? Perdió la visión, pero los que no tienen visión no tienen inteligencia. Siempre, más bien, asimilamos la inteligencia a la visión. Y en este caso se ven estas ruedas llenas de ojos, y lo que está implicando es la sabiduría y la inteligencia de Dios. Que Dios está al tanto de todo, por cuanto ocurre en la tierra, en la historia. Y no hay nada que escape a la mirada de Dios. O sea que hay versículos bíblicos que hablan más acerca de esto, como es Zacarías 3:9, Zacarías 4:10, Apocalipsis 4:6, Segunda de Crónicas 16:9, Proverbios 15:3. Todos estos versículos, yo estoy seguro que muchos más, nos hablan de que Dios está al tanto de todo. ¿Qué atributo nos está revelando? Su omnisciencia. Como todos ustedes pueden ver, lo que están haciendo las ruedas es revelándonos a Dios. Hay versículos que claramente dice Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es supremo, es soberano. Sin embargo, vemos como también Dios revela sus atributos a través de visiones y de estas manifestaciones. Nos enseña a nosotros el hecho de que estas ruedas estén llenas de ojos alrededor, a ser de una sola pieza. En donde quiera que estemos, ser el mismo. Porque es inaudito, yo no quiero usar la palabra tan fuerte para decir, ¿la digo o no la digo? ¿La digo? Es de imbécil pensar
de que tú estás en un lado y que Dios no te está mirando. Y quiero decirles algo, es cierto que muchas veces nos ocurre a nosotros que pensamos que porque no estamos en el templo o no hay ningún hermano alrededor, simplemente podemos hacer cosas y pensar de que está bien. Sin embargo, nos enseñan estas ruedas llenas de ojos alrededor de que nadie se escapa a la mirada de Dios y es a la que le tenemos que temer. Ustedes saben muy bien que el salmista en el Salmo 139, preciosamente él dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si al fin y al cabo, donde quiera que yo me meta, allí vas a estar tú. Por eso yo siempre les he dicho, hermanos, no hay como ser sinceros con Dios, no hay como abrirse con Dios. ¿Por qué escondernos detrás de fachadas y de caretas? ¿Y por qué hacernos una apariencia que no tenemos cuando al fin y al cabo de Dios nadie se escapa? O sea, es preferible ser sincero con Él y decirle, mira Señor, esto me pasó, me equivoqué, ayúdame, esta es mi debilidad, hazme fuerte. Es mejor ser sincero con Dios que tratar de huir de su presencia. Esto es bien importante dentro de la visión. No pensaran también los judíos que porque ya no estaban allá en el templo donde estaba Dios, iban a venir a este país de paganos, donde seguro que los iban a abrazar con sus culturas y sus costumbres, que ellos se iban a poner a hacer las cosas de los paganos y que no iban a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque la rueda llena de ojos alrededor les decía, Dios también está allí en Babilonia vigilándote. Vigilándote. Entonces eso nos enseña a nosotros a siempre ser de una sola pieza donde quiera que nos encontremos. ¿Quieres? Cuando vuelve a repetir aquí, casi al final, alto y espantoso, temible, atemorizante, todo esto implica la providencia de Dios en cumplir sus propósitos con certeza inequívoca. Nos está hablando de que Dios ejerce sus juicios sobre la tierra. Él vindica su justicia en los individuos, en los gobiernos, en naciones enteras. Sabemos que todos esos profetas menores que nos hablaron de cómo juicios cayeron no tanto en Israel, pero también en países ajenos a Israel, nos está hablando a nosotros cómo Dios va a vindicar su justicia también en todas las partes donde Él se encuentra. ¿Cuál era la función de las cuatro ruedas? Bueno, estar junto a los seres vivientes, eso lo dice el versículo 15. Estar junto a los seres vivientes. Servir como un tipo de carroza a los querubines. Por eso que al andar, andaba como andan los seres vivientes, hacia el frente y sin volverse. Para apuntar a los 4 puntos cardinales de la tierra. Dice aquí, su función era según el Espíritu les guiara, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Significa la voluntad de Dios siendo llevada a cabo por estos seres angelicales con precisión, con fuerza y con poder en toda la tierra. En toda la tierra. Por eso que revela la función de las 4 ruedas, el atributo de Dios, de su omnipotencia. Miren como en el capítulo 10 de este libro de Ezequiel, capítulo 10, no nos da tiempo a leerlo completo, porque es un capítulo de 22 versículos, pero habla también más acerca de los querubines y las ruedas. Nos explica este capítulo que efectivamente la carroza de los querubines y aquellas ruedas van ejerciendo los juicios de Dios. Miren el versículo 2. Y habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad, y entró a vista mía. Lo que está diciendo ese versículo es que es ejercer el juicio de quemar la ciudad de Jerusalén.
que fue cuando Nabucodonosor entró y quemó la ciudad de Jerusalén. O sea, como ustedes pueden ver, y ahí se ven los querubines y aquella carroza de aquellas ruedas, ejerciendo ¿qué? Los juicios de Dios sobre la tierra. En conclusión, hermanos, tenemos aquí una visión de la manifestación de la gloria de Dios. En otras ocasiones estuvimos hablando de que es literal, lo que se puede percibir de una manera literal toda esta visión. Hay gran simbolismo, como lo es en las ruedas, en esta visión. Definitivamente son así los seres vivientes. No son preguntas que no tenemos respuesta. Sí sabemos que estos seres vivientes tienen que tener una definición en su ser, porque ellos no son omnipresentes como es Dios. O sea, tienen que tener una definición en su ser. ¿Serán así como Dios lo revela en este capítulo, o serán de otra manera? Y simplemente toda la visión hay que concebirla de una manera simbólica. Hay partes que son literales, hay otras simbólicas. Eso es lo que es muy difícil para nosotros definir. Pero algo que sí podemos estar seguros, que esto es una manifestación de la gloria de Dios. Y de nuevo nos confirma el hecho que Dios es espíritu. Él es un ser inmaterial. En esencia Él es espíritu. De Él no tiene forma. Y aún así, en estas visiones, lo que se nos está revelando son atributos de Dios. ¿Cómo es Dios? Es lo que Él nos puede revelar de manera tal que nosotros podamos aprender de Él. Es lo que Él puede revelarnos. Lo único que puede decirnos: yo soy espíritu. Como soy espíritu, estoy en todas partes. ¿Y qué soy? ¿Qué es lo que aprendimos a través de la rueda? Soy supremo. Soy inmutable. Soy soberano. Soy providente. Soy omnipresente, omnisciente, omnipotente. Es lo que nos puede decir Dios a través de esta manifestación de esta visión. Claramente nos está mostrando lo que Él iba a realizar a través del ministerio profético de Ezequiel. A Ezequiel le tocó un tiempo difícil donde Él tuvo que profetizar juicio. Hubieron muchos profetas que advirtieron al pueblo de Israel antes de que cayeran los juicios sobre Israel. Bueno, ya a Ezequiel le tocó la parte difícil de no solamente él mismo experimentar la deportación, ¿okay?, que ya era parte del juicio, pero él tener que anunciar los juicios de Dios cuando iban sucediendo al pueblo. Y esto servía a él de aliento. Y a la vez decirnos que Él está en control de todo. Quiere decir que los acontecimientos, el hecho de que Nabucodonosor fue y le prendió candela a la ciudad, destruyó el templo, se llevó los vasos, los utensilios de la casa de Dios, se los llevó con él. Eso ni fue iniciativa de Nabucodonosor, ni fue casualidad, ¿ok? Simplemente son acontecimientos que no son provocados por los hombres, pero están cumpliendo el plan soberano de Dios. Eso es lo que nos está diciendo Él a través de todas las ruedas y todo lo que hemos venido aprendiendo. Quiere decir, hermano, que lo que nos importa a nosotros es conocer cómo Dios se revela en las Escrituras, para que nosotros aprendamos a crecer en temor, en reverencia y en adoración, porque el Dios que usted y yo, hermanos, adoramos es un Dios glorioso. Y Él está aquí, ese Dios que se revela con esos atributos, Él está aquí entre nosotros y Él es un Dios glorioso. Él ni está ausente, ni está ya llevándolo ya a un ámbito más personal en la aplicación del estudio. Él no está ausente ni ajeno a nuestros problemas. Ni Él está restringido a un lugar o al templo o a ciertas personas, o como yo he escuchado por ahí decir mucho, tan ignorantemente, y no, por favor usted no lo diga. Dios está tan ocupado con los asuntos grandes, importantes de la vida, que para qué yo lo voy a preocupar con
con una pequeñez. ¿Quién le dijo a usted que usted preocupa a Dios? Los que nos preocupamos somos nosotros, a Dios no lo preocupa a nadie. Dios es suficiente para tratar con los problemas grandes de la vida, como es Irak y el nuevo presidente y todas las cosas que están sucediendo, allá en Colombia, el Ecuador y con Chávez y todas las cosas que están sucediendo por allí. Él puede lidiar con eso como puede lidiar con el uñero que me salió a mí en el pie. Ustedes se ríen, pero es cierto. Es cierto lo que yo les estoy diciendo, ¿ok? Nosotros no podemos restringir a Dios, porque si usted restringe a Dios, ya Dios, bueno, para usted, porque no es que Él lo deja de ser, para usted ya Él no es omnipresente, ni Él es omnisciente. Lo que nos está enseñando esta visión a nosotros, hermanos, Él no está ajeno a lo que nos está ocurriendo en nuestra vida, ¿ok? Esta visión preparaba a Ezequiel para ejercer el ministerio de profeta en medio de la deportación y advertir a este pueblo deportado que aunque se encontraban lejos de su acostumbrada religión, no estaban fuera de la presencia de Dios. Quiere decir, la presencia de Dios, y ya con esto yo termino, puede servir de dos cosas. Número uno, de tremendo consuelo, de tremendo ánimo y de fortaleza. ¿No es cierto? Usted no se siente fuerte cuando usted sabe que Dios está con usted. ¿Ok? La presencia de Dios en nosotros, que somos su templo, sirve de ánimo, de fuerza y de consuelo. Pero también la presencia de Dios tiene que servir de espanto y de juicio. No puede ser que Dios esté presente solamente para servirme de consuelo y que yo no esté consciente de su presencia a la hora que yo voy a estar haciendo algo que no debo de hacer o estar en el lugar que no debo de estar y olvidar que la presencia de Dios también tiene que ser de espanto y de juicio. Así que va de ambas partes la presencia de Dios. Quiere decir que donde quiera que estemos, seamos siempre de una misma pieza, porque delante de la mirada de Dios ninguno nos podemos escapar.